Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy quiero hablar de una personalidad, de un religioso, de un sacerdote, un presbítero de la Iglesia Católica. Pero no antes de empezar a describir a este personaje importante, quiero retomar algo de la historia. Este sacerdote religioso forma parte de una agrupación de religiosos que fue fundada por un señor allá en España que se llamaba Pedro Nolasco. Pedro Nolasco nace en el año de 1180, allí en Barcelona, y se hace religioso, y es fundador de esta orden religiosa que se hace llamar mercedarios. Todo fue por orden de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. La noche del 1 al 2 de agosto de 1218, se le aparece la Virgen pidiéndole que fundara una orden religiosa que se dedicara a la redención de los cautivos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo los musulmanes secuestraban o agarraban a la gente y la esclavizaban. Pedro Nolasco pues era un personaje que tenía dinero de abolengo y usaba su dinero para pagar a los musulmanes la libertad de muchos presos esclavos que habían los musulmanes llevado a cabo para su servicio. Con su propio patrimonio organizaba expediciones y negociaba redenciones, principalmente de los cristianos y de otra gente también. Era un comerciante, definitivamente. Y bueno, pues ese era su principal objetivo. Por eso la Santísima Virgen se le aparece y le da ese mensaje de que funde una orden religiosa que se dedique a la redención de los cautivos. Los mercedarios son religiosos, son tipo monjes, en donde llevan a cabo una regla muy importante, que era liberar a los presos. Debo decirles que hay exigencia para que un religioso pueda formar parte de esta agrupación, de esta orden. Se les pide que sean humildes, que sean castos, que sean obedientes y principalmente que den la vida para salvar a los demás. Esta es una pequeña introducción porque en realidad de quienes quiero hablar es de un religioso que en este tiempo, en este año 2021, aún lo tenemos presente, vive aún con nosotros y aparte de ser un religioso de la orden mercedaria, es un personaje importante dentro de la orden, ya que es un maestro en teología, en el estudio de la palabra de Dios, y que ha escrito mínimo 30 libros que están publicados, aunque tiene 31 libros, el último no se ha podido publicar, pero esperemos que se pueda publicar. El nombre de este religioso, bueno, lo están viendo ustedes en pantalla, es el reverendo padre Samuel Montoya Melesio. Samuel Montoya Melesio nace en el año de 1928 y aproximadamente es ordenado en el año de 1950. El padre Samuel Montoya se dedica al estudio de la doctrina de Cristo, se dedica al análisis de la palabra de Dios de una forma teológica, no solamente doctrinal. Su vida la ha llevado a evangelizar tanto a adultos como a jóvenes y a niños. Una de las cosas
que siempre ha tenido en mente es que la palabra de Dios sea clara y precisa y que se entienda plenamente para que la gente conozca, ame y sirva a Dios. Y bueno, pues este sacerdote, presbítero, católico, religioso, lo tenemos con nosotros aún. Ya es una persona de edad, aproximadamente tiene 93 años. Y bueno, pues ha sido guía espiritual de muchos otros sacerdotes, de maestros. Él ha sido maestro de los maestros y ha ayudado a mucha gente. De hecho, pues mucha gente lo conoce, mucha gente le sigue, forma parte de toda una familia dentro de la Iglesia Católica. Ha estado en diferentes parroquias en la Ciudad de México por varios años. Ha tenido la oportunidad de visitar a la casa hogar en donde están niños desamparados, huérfanos, niños que han sido abandonados o que pues se murieron sus padres y que desafortunadamente necesitan ayuda y preparación y necesitan que alguien los atienda. Ha visitado esos lugares el padre Samuel, al igual que ha visitado asilos en su tiempo. Ahora él pues forma parte de una comunidad de personas de la tercera edad. A sus 93 años está en una parroquia de descanso en la que pues él en realidad se dedica a la oración y a la meditación, porque pues a su edad ya es muy difícil que se dedique a llevar a cabo los sacramentos que exige la Iglesia, que se le administren a la feligresía, a toda la gente. Imagínense más de 50 años siendo presbítero, siendo sacerdote, y que lo ha llevado a conocer a diferentes personas a las cuales ha dedicado su vida a ayudarles y a enseñarles. Y pues la gente es muy emotiva con él, la gente lo aprecia, la gente tiene mucho ánimo de seguir viéndolo, de seguir estando con él y acompañándole. A pesar de que ahorita en este tiempo en el que estamos viviendo es una situación difícil porque vivimos una pandemia en la que principalmente las personas de la tercera edad pues deben de ser cuidadas, deben de ser vacunadas. No puede uno estarles visitando porque su situación es muy difícil para ellos, ya que la enfermedad, este virus, pues es muy violento, principalmente a las personas mayores de 60, 70 años. Entonces imagínense una personalidad como el padre Samuel, que tiene 93 años, pues sí es un poquito peligroso que la gente pues vaya y lo visite, pero aún así ha tenido la oportunidad de que las personas que lo estiman y que lo quieren y que han sido evangelizadas por él, adoctrinadas por él durante muchos años atrás, pues van y lo visitan y quieren saludarle y quieren estar cerca de él para brindarle ese cariño y esa amistad que él sembró desde hace más de 50 años. Son ejemplo de muchos la actividad pastoral que ha llevado el padre Samuel durante toda su vida religiosa, porque independientemente de que haya sido o sea un religioso activo, su estudio ha hecho que tenga él una posibilidad de enseñarle a la gente con sus escritos, con sus libros, mucha información que muchas veces los sacerdotes pues no le brindan a la feligresía, sino que
pues solamente colaboran con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y llevan a cabo su ministerio, realizan los sacramentos y hacen peregrinaciones, y muchas veces van a ciertos lugares muy lejos, muy difíciles para evangelizar en una forma de misioneros. Pero a pesar de todo esto que les comento, que el padre Samuel llevó a cabo dentro de su vida, pues también nos deja sus escritos, sus obras literarias, que como les había yo especificado, pues son 30 libros los que ya están publicados. Pero falta el último. A su edad de 93 años, él quiere y desea que su último libro sea publicado. En esos términos está él, pero bueno, es algo difícil porque a su edad la situación se complica más. Y como les acabo de informar, vivimos una época en la que la pandemia está al mayor de sus momentos, y es difícil para una persona de 93 años poder llevar a cabo este ejercicio de poder publicar su último libro, si es que es el último libro, ¿no? Que al menos es el último que ha escrito, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos en pantalla los libros que el padre Samuel Montoya Melesio ha escrito en la Orden Mercedaria en este año 2021. Y bueno, pues vemos que en 1980 escribe el libro El Escapulario Mercedario. En el año de 1983 escribe La Iglesia Cuerpo Místico de Cristo en los Padres Apostólicos. Tenemos un tercer libro en 1984, La Catequesis Oral en la Primitiva Iglesia del siglo I. En ese mismo año de 1984, San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. En ese mismo año, 1984, escribe La Esclavitud y la Orden de la Merced. En 1985, El Carisma de San Pedro Nolasco. En 1987, La Orden de la Merced. En 1988 escribe La Cronología de la Virgen María. En 1990 escribe La Moral del Cristianismo Naciente y Éticas Contemporáneas. En 1991 escribe Los Hermanos de Jesús. Muy importante, ¿eh? Para nosotros los católicos creyentes, ¿eh? En 1992 escribe España, la Merced y América. En ese mismo año de 1992 escribe La Merced y la Evangelización Fundante de México. En ese mismo año de 1992 escribe La Merced en la primera ruta de la evangelización en México. En 1994 escribe La Merced, Orden Redentora. En 1995 escribe San Pedro Nolasco, el Caballero de la Liberación. En el año 2001 escribe La Restauración de la Provincia Mercedaria en México, cronología de 1930 a 1980. En el año 2003 escribe Vida de San Ramón Nonnato. En el año de 2004 escribe Vida de San Serapio. En el año 2004 escribe Vida de San Pedro Pascual. Quiero hacer una pequeña pausa y decirles que estos son personajes religiosos, mercedarios, San Ramón Nonnato, San Serapio y San Pedro Pascual, muy importantes en la historia de los mercedarios, de la orden religiosa. Me gustaría que, si no tienen estos libros y no los pueden adquirir, bueno, los pueden ustedes buscar la vida de San Ramón Nonnato, San Serapio y San Pedro Pascual vía internet, y espero que les guste. En el 2005 escribe un sabio mercedario mexicano, Fray Diego Rodríguez, del siglo XVII. En el 2006
escribe Fraternidades Laicas Mercedarias. En el 2007 escribe Los Laicos Mercedarios. También en ese año 2007, La Mujer Mercedaria. En el 2008 escribe La Regla de la Orden de la Merced para laicos mercedarios. También en ese año 2008 escribe Comentarios a la Regla de San Agustín acomodada a los laicos mercedarios. En el 2009 escribe La Divina Providencia y sus devotos. También en el 2009 escribe Catecismo Mercedario para frailes y laicos. En el 2010 escribe Itinerario de la Espiritualidad y Espiritualidad Mercedaria. En el 2010 escribe La Orden de la Merced en la actualidad. Y el libro número 30 que está aquí, es escrito en el 2010, dice La Familia Mercedaria y sus valores. Estamos hablando del año 2010, estamos en el año 2021, hace 11 años. Bueno, pues él tenía 82 años y fíjense, estaba escribiendo este último libro. Pero tenemos un libro que no está aquí todavía publicado, que es el libro número 31, ¿sí? Que se llama ¿Cómo se forman los sacerdotes mercedarios? Y bueno, no está publicado, está por ser publicado, esperemos que se publique. Les digo, en el 2010 el padre Samuel Montoya Melesio pues tenía 82 años, ahorita tiene 93 años. Y sigue. ¿Cuánta gente a los 60, a los 50 años ya no quiere trabajar? Ya no quiere hacer nada porque ya se sienten ancianos, ya se sienten viejos. Yo diría que son unos holgazanes, ¿verdad? Y vemos la formación que tiene este sacerdote religioso, sí, que a pesar de su edad, pues él todavía quiere seguir trabajando. Desafortunadamente en estos tiempos, pues él está enfermo por su edad. Les digo, estamos en el año 2021, en donde tenemos una pandemia, una epidemia, en donde la situación es muy crítica para visitar hospitales, principalmente para las personas de la tercera edad. Y pues una persona ya de 90 y tantos años, pues es más peligrosa su situación en su salud. Y bueno, hemos tomado este tiempo para poder valorar la actividad doctrinal que el padre Samuel pues ha llevado durante toda su vida, y como les digo, no solamente se ha dedicado al ministerio sacerdotal y a la administración de los sacramentos, que es lo que hace la Iglesia Católica, y a evangelizar y llevar a cabo la doctrina con las demás personas, sino que él tuvo una preparación mayor todavía porque es uno de los maestros de esta orden religiosa. Espero que esto pues te anime, te dé una visión en tu credo, en tu fe, y te des cuenta que estamos viviendo una época en la que se necesitan personas de esta magnitud para que tenga uno pues un ejemplo a seguir y no desfallecer a una edad temprana, y independientemente de que sea tu edad la que sea, pues seguir, ¿sí? Y lo vemos con San Juan, el apóstol, el último de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que estaba en la isla de Patmos desterrado, y que aún estando ahí, él seguía predicando, seguía escribiendo, y no desfallecía. Y bueno, podemos hablar de él, pues estamos hablando que eso pasó en los primeros 100 años de nuestra historia, pues, la época de Cristo, en nuestra edad, en el año 100. Y bueno, pues vemos aquí que hay otro personaje que en el año 2021, y no es el único, hay muchos que hacen lo mismo, que a pesar de tener una edad avanzada, todavía tienen el ánimo o tienen ese compromiso que Dios nos ha pedido que llevemos a cabo con los dones del Espíritu Santo,
para que podamos llevarle a los demás el conocimiento de Dios, de nuestro Padre Dios, y para que lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos. Recuerda que estamos viviendo la época del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que así nuestro Padre Dios nos ha dejado que lo conozcamos en esas tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y bueno, pues que esto te sirva como ejemplo para seguir adelante y no desfallecer. Si eres verdaderamente un creyente y tienes fe en Dios, pues date cuenta que la edad no te puede detener, ni la enfermedad. Espero que esto te anime y que pues sigas adelante. Que Dios te bendiga.